imaginarlos, un compresor de aire, un compresor, perdón, aspira aire, una atmósfera y 26 condiciones ambientales. Lo comprime a una temperatura constante hasta una presión final de 3 atmósferas. Bueno, aquí dice que lo comprime a una temperatura constante, nosotros vamos a manejar la temperatura constante, ya que al darle la presión final nos va a dar una temperatura diferente. Esto generalmente porque como se hacía a mano, se utilizaban esos conceptos de temperatura constante, pero en un proceso real, en un compresor no. El trabajo necesario en el eje del compresor se obtiene del trabajo total de una turbina diabática. Eso significa que la turbina está acoplada, bueno, simbólicamente el simulador sí está acoplada la energía al eje, la energía de salida de la turbina es la energía necesaria del compresor para que nos pueda comprimir, a la cual entra ahí una presión de 4 atmósferas y sale a 800 Celsius, perdón, entra a 800 Celsius y sale a 400. Nos tienen que acordar la relación de trabajo, la relación que existe entre el trabajo de la turbina con el trabajo del compresor. ¿Okay? Vamos a analizarlo. Entonces, como es puro aire, vamos a ver aquí ¿qué termodinámica vamos a utilizar para el aire? ¿El aire qué es? Es un gas. Gases, ¿qué tiene el aire? Nitrógeno, sí. ¿Cómo son el hidrógeno y el oxígeno? Invisibles, ¿no? Gaseosos, no polares. Y para no polares, petróleo. Ahora ustedes están temados. Recuerden que les mencioné yo al inicio del curso que no vamos a guiarnos tanto en el temario ya que está así que vamos a hacer una especie de secuencia en avances en el uso del simulador con las operaciones que nosotros o que ustedes conocen o han visto alguna vez en su desarrollo. No, vamos a hacer agregar aire. Tal cual aparece aire, ¿no? Ajá. Air. Aire. Aire. Agregamos la entrada y salida del compresor. Aire a una atmósfera y 20. Una atmósfera 20 grados Celsius. No nos da flujo. ¿Qué significa? Asumir 100
base de cálculo, 100 moles. Es más fácil trabajar con base molar. La composición, pues como es un puro aire, pues será 1. Espera, 1000 moles de aire por hora no son ni 1 kilogramo por segundo. Bueno, por segundo. Se quedó el kilogramo por segundo con 6 en ejercicio de kilogramos por segundo. Si queremos dejarlo así, si no, pues lo cambiamos. Estaba en nuevo usuario, lo regresamos así. Ya tenemos kilogramos por hora. Entonces, esos 1000 moles de aire en una hora son 2895 kilogramos de aire en una hora. Base masa. ¿Qué agregué? Los datos que me la mencionado, únicamente la entrada del compresor. Entonces, nos dice que va a comprimir a 3 atmósferas. Le damos la presión de salida. Y la corriente de salida, le damos la presión de salida. ¿Qué sería? 3 atmósferas. ¿Ya conmigo? Bien sencillo. La comprimió. Vean a qué temperatura nos comprime. A 164. Y el ejercicio decía que era la compresión isotérmica, pero eso lo hace para que en cálculos manuales con tablas de aire y gas ideal pueda calcularse más fácil. Finalmente los problemas que aquí son problemas de libros que se resuelven a mano, pero pues estamos en el simulador, es comparar la resolución de esos ejercicios con el simulador. Ahora, ¿qué más nos menciona? El trabajo necesario del eje del compresor se obtiene el trabajo total de la turbina diabática, a la cual entra aire a una presión de 4 atmósferas. Es decir, la salida del compresor no es la entrada de la turbina, porque no estamos en un ciclo de aire. ¿Okay? La turbina tiene otra corriente que le está llegando de aire, porque está llegando a 4 atmósferas y el compresor solo está saliendo a 3, por lo que significa que no está conectado con los ciclobracas. ¿Okay? Entonces, podemos ingresar las condiciones de entrada de la turbina, que son 400 atmósferas, 4 atmósferas y 800 Celsius. Y aquí nos mencionan que sale a 400 Celsius, pero no vamos a meterle, podemos ingresar. Sí le podemos dar valor a la temperatura, pero no estoy seguro que nos converja correctamente la presión. Vamos a intentarlo, si no. Okay. Como vamos a ver el flujo. Ok, ya sé. Vamos a conectar con los corrientes. Sería la corriente 3 y la 4. Nada más. Porque recuerden que nos dice que esta corriente, vamos a demostrarla. Que esta corriente es la misma que esta. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es conectar la corriente de energía de la turbina en la del compresor. ¿Ven? Es lo que nos dice. Como el compresor ya está calculado, calculamos el cambio de presión, él nos calcula una cantidad de energía. Esa es la cantidad de energía total que la turbina debe de estar desarrollando. Como aquí vamos a tener definida la cantidad de, ¿cómo se llama?, de entradas, y generalmente damos la entrada y la salida, nos calcula la energía necesaria para esas condiciones
expansión. En este caso, como ya tenemos definida la entrada, tenemos definida cuánta energía desarrolla nuestra turbina, nos va a calcular las condiciones de expansión. O sea, a cuánto nos expande, porque si se da cuenta, no dice a cuánto expande. ¿Por qué? Porque esa información la va a calcular el simulador con la turbina, con la energía de trabajo de fecha de la turbina. Entonces, agregamos la corriente, los datos de la corriente 3. 4 atmósferas. Y 800 ¿Le podemos dar un flujo? Bien, bueno. 200 Celsius, 4 atmósferas, 1000 moles, todo aire, y automáticamente al darle la composición nos calcula todo el equipo, porque ya tiene las condiciones de entrada y las condiciones de energía, ya puede calcular las condiciones de expansión. Pero tiene 100. Ah, perdón. Pues 100 y No importa si lo hacemos con 5 o con 1000. vegetariano. Me va a expandir a 380 kilopascal. Si tengo 100 goles, me expande a 204 kilopascal. ¿Influye el flujo? Sí, porque la turbina se calcula como ya tiene una energía determinada, sea mucha o sea poca, si le doy más flujo a alta presión y la energía es ya determinada, me expande a tanto. Si disminuyo el flujo y la cantidad de energía sigue siendo fija, entonces me expande a un valor mayor, es decir, a una presión menor, por eso es que está cambiando. Si yo le doy 1000, nada más de 405 me baja a 380, nada más me expande 25 kilopascales. Pero si yo le cambio de 100, me expande a casi a la mitad, hasta 200, por la cantidad de flujo. O sea, automáticamente él calcula, porque ya tiene determinada una energía que es de 4.2, podría estar a 5 kilojoules por hora, que son los que se necesitan para que el compresor haga esa compresión especificada de 1 atmósfera a 3 atmósferas. Bien, sí. Nos falta la relación de trabajo. Para la relación de trabajos necesitamos calcular el trabajo de flecha del compresor y el trabajo de flecha de la turbina y dividirlos. Como el del compresor siempre es más pequeño que el de la turbina, el del compresor va como un numerador y el de la turbina es como denominador. O sea, trabajo de flecha de compresor sobre trabajo de flecha de turbina. Calculen cuánto les da. De cada uno. Sí, spreadsheet, ponen equipo, turbina, compresor, entrada, salida, la delta S, la WS, que es la delta H, entalpía básica, entalpía de entropía, entalpía básica, calculan y luego dividen, que es la relación de trabajo, R sub W. ¿Cuál es la turbina? El expansor. El expansor.
¿Cuáles son sus condiciones de entrada? Ah, pero esas son del compresor, esta es la turbina. ¿Verdad que es más entropy? Ah, Es más entropy. más esto, entra y de salida. Ah, ajá. Pero son corrientes de 100, no. Ajá. Ah. A ver. Pero son corrientes separadas. Hasta la volví a hacer. ¿No te dan? Oye, ¿verdad que exactamente lo mismo? Porque o sea, sí cobra, pero con otros valores. No, no, no. ¿Qué le pusiste? Espérame, le estoy diciendo porque hasta la botella dije, a lo mejor ya lo hice mal. Sí, te da menos puntos. El doble peso, porque era como si fuera entre turbina. No, porque es lo mismo. Se hace así lo mismo porque son las mismas cantidades. Pero negativo. A mí se me hace de hecho, sí está muy chido como que sí. Además que por... Hermano, vamos a hablar así. Oye, del segundo. ¿Cuánto? A ver, de la primera. Los datos. Pícale. Ese pícale a la turbina. Ah, ¿quieres saber? A ver, recuerden que cambiamos el sistema de unidades que estábamos usando por el
problema que hicimos en el expreso. ¿Se acuerdan que exploramos de la y salida. sale instalado el display y un poco más y exploramos nada más cambió así. O sea, esto de arriba se me da lo mismo. Bueno, ahorita lo voy a hacer. Ya salió ese mismo. Tiene que ser el único. Tiene que ser el único que existe. Temperatura de 800, 3 y duro de 100. Esto es la salida por decisión. Pero el otro le había puesto 100. La 1 por eso. Es una división, Oye, te está dando. Ahorita ya he puesto su salida y le damos varias cosas. Pero mira, la verdad es que ay, ahí te ven. Sí, digo. ¿Cuánto le da la relación de trabajo? ¿Del expansor o del profesor? No, la relación de trabajo. Pero el subconsciente debe dar 0.1. ¿Cuánto? 0.1. ¿Qué te hace? Nada. Pues sí, lo ves.
trabajo. cambian, es como, por ejemplo, si cambiamos de eficiencia, el trabajo del compresor disminuye, el trabajo que necesita es menor, por lo que la turbina tendría que desarrollar un trabajo menor. Sí, el rol fue corto, nada más ya con evidencia de ser. Bueno, pero no debe ser hasta vecinas. Pero es un sencillo. Vamos a empezar a combinar esto. Pero me acabo de desmayar, Guardan su archivo de simulación. Recuerden que esto va para portafolio y para integrar.
al momento de hacer los cálculos, por ejemplo, del Sprich, sí así lo dejé. O sea, desde el resultado me da. Pues le puse el 75 y ya lo agarró bien. Tomando la secuencia de nuestro numeración. Entonces, el ciclo Rankine ideal. Considera una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal 5. El vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascales y 3 horas. Y es condensado en el condensador a una presión de 65 kilopascales. Determina la eficiencia térmica de vamos a calcular los ciclos Rankine. Un ciclo Rankine está compuesto por una caldera, un condensador, una turbina y una bomba. En realidad el calentador debe ser una caldera, pero aquí nosotros lo vamos a leer con un calentador. Nada más nos interesa vaporizar toda el agua en vapor para que ese vapor funcione como fluido de trabajo y se mueva nuestra turbina y se transforme la energía cinética y mecánica en energía eléctrica y se esté recirculando la misma corriente para generar electricidad, generar potencia, es lo que se hace en el ciclo Rankine. Lamentablemente, la eficiencia que tienen los ciclos Rankine ideales son como de 20 y tanto por ciento, siendo ideales. Entonces, ya cuando tenemos ciclos no ideales, la eficiencia térmica baja. Bueno, entre el 30 creo que del 36 al 20 y tanto, o del 20 y tanto al 10 y tanto, depende del tipo de ciclo. ¿Por qué? Ustedes saben que no se puede aprovechar, transformar todo el calor en el trabajo. Cuando ustedes calientan en la estufa, o cuando se calienta algo en la estufa, no se está aprovechando todo el calor, ¿verdad? Que nos proporciona el fuego. Hay calor que se disipa a los alrededores. Entonces, de igual manera, el calor que se suministra al ciclo para transformar el vapor no se aprovecha todo. Una parte de la energía se transforma en vapor, hace que se transforme el agua en vapor, y ese vapor es el que va a transformarse en el trabajo, y es lo único que puede ser aprovechable. Otra cuestión, no existen máquinas ideales, por lo que las máquinas tampoco pueden aprovecharse al máximo, lo que indica que bajarán todavía sus eficiencias. ¿Por qué? Por las irreversibilidades en el sistema. Hay diversos tipos de irreversibilidades que generan eso. ¿Cuáles? La pérdida de trabajo, de calor, la fricción, caídas de presión, incluso aquí nosotros considerando caídas de presión en cero, porque vamos a tomarlo de esa manera, las eficiencias aún así son bajas, porque no se puede aprovechar todo el calor que suministramos en transformarlo en un trabajo. Entonces vamos a realizar esto. Como es agua, vamos a utilizar a este abrimos un nuevo caso y agregamos componente. Entramos a la línea de ciclo. Vamos a agregar los equipos.
calentador, un killer, un enfriador que será como un condensador y una bomba. En un ciclo ranking siempre es más fácil definir, o bueno, por la información que se nos proporciona en los problemas, es más fácil definir o comenzar a definir la turbina, porque son los datos que se nos dan de temperatura y presión y hasta cuándo expande. Si se dan cuenta, dice que entra el vapor, que se genera, entra a 3 megapascales y 350 Celsius de entrada de la turbina. Y nos dice que se expande, se manda a un condensador donde se condensa y hay 75 pascales. No lo menciona el ejemplo, pero necesitamos considerar caída de presiones en los equipos. Todos los equipos tienen caída de presión o cambio de presión. En el caso de la turbina es cambio de presión porque genera una expansión. En la bomba también es un cambio de presión porque genera un impulso mediante presión. Pero en los equipos que no, como tal, no hay un trabajo que crece para que presione o expanda, pues cuando entra y sale, en el equipo debe de existir una caída de presión. Entonces, ¿qué nosotros vamos a considerar? Una delta PLC, que no tenemos. Sin embargo, es importante que recuerden que la delta P en todos los equipos siempre existe. Nada más que decimos que es en cero es porque son condiciones ideales. Entonces vamos a definir la turbina. La turbina, la entrada, salida, trabajo. Pero puede ser turbina. Dice que entra 3 megapascales y 350 Celsius. A 3 megapascales y 350 grados Celsius, ¿cómo va a estar el vapor? Sobrecalentado. 350 Celsius, 3 megapascales, que serían 300 pascales. No nos dan flujo. 350. No nos dan flujo. Es pura agua. ¿Cuánto digo de presión, profesor? 3 megapascales. 3 megapascales. Que serían 300 pascales. Y el flujo molar es el que está. ¿Sí? Un detalle, una cuestión que deben de saber aquí, que tienen los ciclos, unas pequeñas trampitas. Cuando no se nos especifique la potencia desarrollada por el ciclo, damos base de cálculo. Pero cuando el ciclo nos da una potencia, una capacidad nominal, significa que su flujo máximo ya está definido. Nosotros necesitamos averiguarlo, pero como no lo conocemos y el simulador no puede calcular sin que nosotros le demos el flujo, necesitamos base de cálculo, pero después corregir, porque el trabajo de flecha será el mismo. El trabajo de flecha no cambia para la cantidad de flujo. Si variamos flujos, le ponemos 100, 1000, o le cambiamos a base molar, base másica, entonces no cambia el trabajo de flecha. Lo que sí cambia es la potencia y la eficiencia, porque el trabajo de flecha, están desarrollados en el mismo. Trabajo de flecha, potencia, eficiencia y flujo máximo.
Oye, es que demasiado. Oye, la mano la tenía ahora. También, güey. No, güey, había quitado su pendejo, hubiera quitado su portero. Voy a poner chava, güey, pues ya. Hubiera quitado portero y hubiera quitado todo de la verga. La potencia. Entonces, como este problema no nos da potencia, lo que podemos hacer es un tipo básico de base de cálculo y dejarlo de esta manera. Lo que sí vamos a hacer es comparar la eficiencia térmica de todo el ciclo a equipos de flecha isentrópicos y a equipos de flecha reales. Entonces vamos a ir a la turbina y vamos a expandir el valor que nos dice el problema. ¿Cuánto expandimos? Expandimos a 75 kilopascales. La salida es 75 kilopascales, la salida de la turbina. Recordemos que como es un ciclo Rankine, es un ciclo tenemos la caldera, de la caldera se va a la turbina, de la turbina va al condensador, del condensador va a la bomba y de la bomba regresa a la caldera. Si entra al condensador a 75, significa que de la turbina está saliendo a 75, suponiendo que no hay caída de presión en la tubería. ¿Ok?
suponiendo que no hay caída de presión en el condensador, ¿a cuánto va a salir? A 75. Si entra a 75 a la bomba, y aquí sí hay cambio de presión, porque la bomba impulsa el fluido. ¿A cuánto debe salir de la bomba? A más de 75. A más de 75. Entonces, si aquí sale a más de 75 y entra a la caldera, y a la caldera no hay caída de presión, significa que sale igual a la misma presión que la que entra. ¿Y cuál es la salida de la caldera? La entrada a la turbina. Y si la condición de salida de caldera que es la entrada a la turbina la conocemos, implica entonces que es la misma que la salida de la bomba. ¿Cuánto impulsa nuestra bomba entonces? A más de 75 megapascales. Pero para el valor, 3 megapascales. Ah, perdón. 3000. Porque nosotros tenemos la entrada de la turbina. La entrada de la turbina, ¿cuánto es? 3 megapascales. Si esta es la entrada de la turbina, es la salida de la caldera, y de acá para acá no hubo caída de presión, significa que aquí entra igual a la que sale. ¿Y cuánto sale? 3 megapascales. Significa que está entrando a la caldera en 3 megapascales. ¿Y quién está generando ese impulso de 3 megapascales? La bomba. De 75, ¿verdad? Entonces, esa es la deducción que no nos dice el problema. Porque no nos dice a cuánto impulsa la bomba, no nos dice a cuánto a qué temperatura se condensa, pero ahorita lo vamos a checar. Entonces, esa es la información que nosotros necesitamos ir deduciendo en base a conocer el ciclo y leer la información que se nos proporciona. Entonces, ya tenemos nuestro equipo corrido de la turbina, va a entrar al condensador, abrimos nuestro condensador y jalamos la corriente 2. Sé que es un condensador porque tiene unas líneas cian o azul celeste en medio que representa el agua de y tendremos en la salida, pues la salida sería la corriente 3. Y debe de tener una corriente de energía. U del condensador. ¿Vean? Ahora, en el condensador sí necesitamos especificar dos variables. La delta P y la delta T. ¿Cuál delta P vamos a ocupar? La caída de presión que es la delta P. De 2 megapascales a 75 megapascales. No, porque es el condensador. ¿A cuánto está saliendo de la turbina? 3 megapascales. La salida de la turbina. 75. ¿Y a cuánto va a entrar ahora? 75. ¿Cuál es la delta P del Cero. Cero. Porque estamos diciendo que no hay caída de presión. Entonces, eso significa, aquí en parámetros nos viene la delta P, que es el dato de 0. No hay caída. Ahora viene la otra, la delta T. Generalmente cuando usamos un condensador, por ejemplo, queremos, o un enfriador, queremos enfriar. Y comúnmente vamos a tener el valor deseado de la temperatura. Pero aquí el problema no nos da la variable de temperatura. Sin embargo, sí nos dan otra información. ¿Qué otra información nos da el problema? ¿Quién ideal? Aquí está la información que se nos dice para la temperatura, que en realidad no es la temperatura isotérmica, que se condensa totalmente. Entonces significa que nos da fracción vapor en cero, porque se condensa, dice, y es condensado en el condensador, que significa que va a entrar al condensador y se va a cambiar de fase. Al cambiar de fase, que nos está dando esa variable para que ingresemos presión, fracción vapor y no temperatura, porque él nos va a calcular la temperatura
con la presión y la fracción de vapor. Pero ahora lo vamos a cero, que sería líquido saturado. Sería cero, ese valor que nos hace falta. Pero lo vamos a agregar en la corriente, no dentro del condensador, sino que lo agregamos en la corriente 3 y le damos fracción vapor 0, porque es totalmente líquido y nos calcula todo el equipo porque era el único valor que me falta. En la corriente de salida del condensador En la 3. él calcula entonces que dice a 75 kilopascales, líquido saturado, su temperatura es de 91 grados. Porque está líquido saturado, no es líquido subempleado. Caetano Álvarez, ¿qué diferencia hay entre un líquido saturado y un líquido subempleado? Sería la presión y la temperatura. Ajá, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo diferencio un líquido subempleado de un líquido saturado? Más que nada por su composición, cómo se comporta, ya que están en dos diferentes procesos. No, porque los dos son líquidos. Porque uno está a nada de volverse vapor y el otro necesita más energía, mayor cambio de temperatura para cambiar de fase. Es decir, vean, tienen agua a 91 grados, pero sigue siendo agua, 91.78, sigue siendo agua. Un incremento de temperatura o incluso de variación de la presión cambiaría que se transformara parte de él en vapor. Yo sé que no entendieron nunca esas gráficas, pero y que no van a entender quizás a mí, pero se los voy a hacer en las gráficas que luego vamos a hacer bien. ¿Alguien tiene un plumón de pizarra que olvidó nuevamente? ¿No? Gracias. ¿Sí recuerdan que alguna vez en sus cursos de termodinámica, y aquí están varios que yo les di termodinámica, vieron estas curvas? ¿No se acuerdan? ¿Recuerda esas curvas? Que así teníamos esto. ¿Sí o no? ¿Qué representa? ¿Recuerdan qué representa? La curva de saturación. Esta es la curva de saturación. ¿Y esa línea qué representa? ¿Cuál? Punto de saturación. La temperatura. Sí, el cambio de la temperatura a una presión constante. Es decir, es una isobara. ¿Una que es una isobara? Una curva de datos a presiones constantes. Las tablas de vapor son isotermas e isobaras. La tabla de temperatura es una isobara. La tabla de presiones también son isotermas, o sea, son isotermas e isobaras, en la que intersectamos y encontramos un valor termodinámico. Entonces, toda esta región de acá es líquido saturado, o sea, la curva es líquido saturado. Acá, ¿qué es? Ese punto en donde no se percibe el cambio entre líquido y vapor, ¿cómo se llama? Punto crítico. Punto crítico. ¿De dónde surge toda esta curva?
la inventaron, ¿por qué? No. ¿Qué pasa si reproducimos o sea, buscamos los datos termodinámicos a diferentes presiones? Es decir, imagínense que esta es la de una atmósfera. A una atmósfera el cambio de la temperatura es de esta manera. ¿Qué pasa a 2 atmósferas? ¿Qué pasa a 3 atmósferas? A 4, a 5, a 6. ¿Qué está pasando entonces? La curva se... Y aquí tenemos puntos, esos puntos. Vean. Estos puntos de inflexión que se generan son la curva. Entonces, la curva de saturación, ¿qué es? Un conjunto de isobaras infinitas. Si lo hacemos a ciertas isobaras, pues nada más vamos creando ciertos puntos y luego unimos. Pero, ¿qué pasa cuando... Es como cuando ustedes en cálculo integral quieren calcular el área bajo la curva. ¿Qué hacemos? Realizamos rectángulos, ¿no? Y vamos calculando. Pero para acercarnos exactamente a la curva, ¿qué hay que hacer? Rectángulos infinitamente delgados. Entonces, cambios infinitesimales. Aquí es lo que ocurre también. Para hacer totalmente la curva, pues trazamos idealmente isobaras infinitas. ¿Cuántos números existen? Pues los números son infinitos, por lo que la variación de la presión también es infinita. Entonces, toda esta región que indica, esta es la región de líquido saturado. Cuando decimos que es un líquido saturado es porque se encuentra sobre esa curva. Cuando decimos que es un vapor saturado es porque se encuentra sobre esta curva. ¿Qué pasa? Que variamos tantito la temperatura. Se sale a la región de acá y esta es la región sobrecalentada. ¿Qué pasa si aquí bajamos la temperatura? Sale a la región de líquido subenfriado. ¿Y qué pasa si está en la curva de saturación de líquido y aumenta la temperatura? Entra a la región mezcla vapor líquido saturado, porque la región intermedia representa ya la mezcla. Mientras más se acerque a la de líquido saturado hay más líquido, y mientras más se acerque a la de vapor hay vapor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No sabemos cuál es la temperatura, pero sí sabemos cuál es la presión. Es decir, tenemos una isobara de 75 kilopascal. ¿Qué hacemos? Colocarla exactamente acá, que sería el punto de saturación. Es decir, presión de 75 kilopascales a 0 de fracción vapor. Y lo dejo acá. Menos ahí donde va a entrar la curva. Ni afuera ni adentro. Sobre la curva. Líquido saturado es lo que representa. Totalmente líquido, pero le muevo tantito la temperatura, ya sea para arriba o para abajo, y lo transformaría en líquido subenfriado o mezcla vapor. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Me doy al condensador que me condensa líquido saturado y me calcula automáticamente la temperatura, que es de 91.1. Giramos esto, como vamos a hacer la dirección para acá, lo giramos en el simulador instalado en Flowsheet, el Modify. Seleccionamos el equipo que queremos girar y le vamos a dar un giro horizontal. Pero quiero ir viendo a la rueda. Para acomodar, espérense, primero es instalar Flowsheet de Modify. Flowsheet de Modify.
y de ahí selecciono el equipo que quiero girar, lo voy a girar a espejo, pero puedo girarlo en dos espejos, en el eje X o en el eje Y, o girar en horizontal, que es el eje X, o girar en vertical, que es el eje Y. Es como si estuviera haciendo esto. Tengo mi equipo, lo giro en eje X, en espejo en eje Y, que sería vertical, o en horizontal, que sería eje X, que estaría girando así. ¿Okay? Entonces ya lo giro y me queda así. ¿Para qué? Para que me quede el sentido de dirección. En el instalado, Directamente nacional del delito. pero en el ejecutable, voy a agregar cualquier cosa. Bueno, vamos a agregar lo mismo. En el ejecutable, si quiero girarlo, lo selecciono, le doy clic derecho, le doy transformar y lo transformo y le doy girar en espejo sobre el eje X o en espejo sobre el eje Y. Y si lo quiero girar así, ¿qué estoy haciendo? Estoy girando en espejo en el eje Y, porque lo estoy girando así. Y un peso de conexión, pero le Si cambié. lo girar en espejo en el eje X es como si lo estuviera girando así. Ahora lo puedo hacer en la de la vuelta, pero lo quiero que me haga espejo, entonces debe ser en el eje Y. Y ya me cambia la dirección del sur. Ya estaba aquí la 1, me lo di la 2, y ahora me invierte en la 1 para que me dé sentido. ¿Ok? De ahí conectamos a la bomba. La bomba es la corriente, la entrada es la corriente 3 al algo y la salida es la corriente 4. También una corriente de trabajo, de energía, en forma de trabajo. Yo le voy a llamar WS de bomba, porque ya tengo WS de turbina. De ahí, ¿hasta cuánto dijimos que levanta o impulsa la bomba? 3 megapascales, porque es la entrada de la caldera, es la misma de la salida y que no genera una caída de presión. Entonces, abrimos la caldera, o el heater, conectamos como la entrada a la corriente 4 y la salida, la corriente 1. Y le damos su corriente de energía, que sería Q de caldera. Y le damos su caída de presión. Perdón, sí, le damos el cambio a 0. Y automáticamente me calcula la bomba y la caldera. ¿Qué le habías puesto? Madre. Podemos hacer dos cosas. La corriente 3 la elimina. Entra aquí a 75 kilopascales, pura. Le podemos dar que la corriente 4 me lo impulse a 3 megapascales y me calcula la bomba solita y después conectar la bomba con la caldera y darle una caída de presión de 0
me va a calcular la caldera. O lo que yo hice, conecto la bomba, de la bomba, jalo sin definir la bomba, jalo la caldera y le doy una caída de presión de 0, y al darle una caída de presión de 0 me indica que va a tomar la presión de entrada y la de salida igual, y como es la misma, lo calcula sobre que define ambos equipos. Y también calcula la delta T solo, porque no existe una delta T. Bueno, sí calcula una delta T, perdón, que va de 91 grados hasta los 300, 400, no creo que eso es a la turbina. Entonces él calcula con esas variables su delta T. Nosotros tenemos que darle la delta P a las fuerzas, o ella la calculará si definimos la bomba. Y ya tenemos nuestro ciclo blanco. Sencillo y bonito. Vamos a calcular la eficiencia, porque eso nos está pidiendo el problema. Pero antes de empezar a calcular las eficiencias, vamos a calcular las condiciones ideales. Es decir, a eficiencias al 100%. Cuando una turbina, una bomba o un compresor tienen eficiencias al 100%, ¿cómo se les llama? Isentrópicas. En los libros luego nos dicen una turbina adiabática, completamente adiabática e isentrópica irreversible. No irreversible, sino irreversible. O sea, Y reversible, no irreversible de irreversibilidad, sino de reversibilidad. Siempre existe esa confusión fonética. ¿Okay? Entonces, una turbina que sea adiabática, completamente reversible e isentrópica, adiabática, reversible e isentrópica, significa entonces que es 100% eficiente. Si es 100% eficiente, es ideal. Y si es ideal, no existe. Pero recuerden que como todos futuros buenos ingenieros que son ustedes, saben que es el punto de partida para el cálculo real. ¿Okay? Entonces, afortunadamente, pues es fácil en el simulador. Nada más nos vamos a abrir una turbina, abrimos la bomba, nos vamos ahí en diseño, en parámetros, y le damos eficiencia dinámica 100%. Si no nos deja ingresar el 100%, puede ocurrir alguna vez en algún equipo, lo dejan al 99%. Pero que yo sepa si creo que el compresor es que a veces no le deja. Entonces, abrimos la turbina, el diseño, parámetros, y le damos la eficiencia isentrópica o adiabática, que es lo mismo, da el 100%. Y aquí nos dicen, vean lo que les digo, nos lo ponen amarillo, nos dicen, espera, estás mal. La eficiencia es más grande que el 100%. A pesar de que le pusimos el 100%, ella nos dice que está más del 100%. No podemos agregar el 100%. Si lo dejan ustedes, agreguen. Nosotros tocamos si dejan o algunos aspectos si dejan. Pero si no lo dejan, como ya vieron ahorita el ejemplo, hagamos al 99%. Si lo dejan así, lo dejan así. Si no, al 99%. Ya nos deja el 99%. Vamos con nuestra bombita. Parámetros y eficiencia diabática 100. ¿Está? La bomba así nos dijo.
¿Claro o no? Para calcular la eficiencia necesitamos calcular los trabajos de flecha. Y eso ya saben ustedes hacerlo. Pero vamos a calcular para los dos equipos. Porque los dos son equipos de trabajo de flecha. La turbina y la bomba. De la misma manera, la diferencia de las entalpías máximas. Así calculamos los trabajos. Calculen los trabajos. Y vamos a calcular ahorita la eficiencia. De nuevo, calcular los trabajos. Con su expresión. Y lo que vamos a agregar es calcular el trabajo neto, porque como tenemos un ciclo y tenemos diversos equipos de trabajo de flecha, lo que queremos es sumar todos los trabajos de flecha. Y eso será lo que llamaremos trabajo neto. Del trabajo neto lo dividiremos entre la Q de caldera, pero no la Q de flujo de calor, sino la Q de trabajo, como el trabajo de flecha, pero sería entonces la energía específica o de energía por relación de masa, que es energía específica que entra a la caldera. ¿Cómo calculamos? De la misma forma que lo estamos haciendo con los equipos de trabajo. Entrada de su salida de sus entalpías básicas, pero no es un trabajo de flecha, es energía específica que se suministra en la caldera. Entonces aquí también podemos caldera y mandamos a llamar los mismos valores de entalpía básica entrada es la 4.
trabajo de techo. Se calcula de la misma forma, pero recuerden que pues, en un calentador no hay trabajo. La energía que entra es en forma de calor, por lo que la definición entonces es la energía específica o la energía por unidad de masa. Calculamos la eficiencia y será igual a, ahora, el trabajo de estos nos da negativo. Para volverlo positivo, pues le agregamos un signo menos antes. Menos, entonces el trabajo neto sobre la Q de cátedra, que es como si fuera el trabajo. La eficiencia es del 26% de sí. Voy a poner las fotos. Pero siempre y cuando hayamos hecho una delta de estado final de los estados iniciales. Porque si no, tendrá que ser una resta. O sea que entonces un resta en este caso. No, es suma, porque yo hice estado final de los estados iniciales. O sea, yo hago, ¿cómo hago yo? Si fíjense en su signo de trabajo, ¿cómo tiene su trabajo en la turbina? ¿Negativo o positivo? Negativo. Entonces es una suma. Si fuera positivo por una resta. Se resta Una diferencia. turbina menos bomba. Y ahorita turbina más grande. Porque el negativo es la turbina. Porque a mí se me dejó poner Por la conversión de signos de trabajo. ¿Cuál es el concepto de una delta? Una diferencia La de diferencia. de variables, pero ¿cómo hacen esa diferencia de variables? Salida menos entrada. O estado final menos estado inicial. Entonces, una delta es una diferencia del estado final menos el estado inicial. ¿Cierto? Generalmente el estado final, al menos aquí lo llamamos como estado 2 y estado 1. 2 menos 1, salida menos entrada. Así es mi al realizar sus operaciones con ese concepto de delta, porque así es el concepto de delta. Pero nuestro amigo Wenger o Senker, como quieran decirle, pues es turco, no. ¿El qué hace? Él realiza la delta de el estado con mayor valor le resta el estado de menor valor. ¿Para qué? Para que le dé la delta positiva. Y él siempre tendrá valores positivos. Pero ¿qué hace Smith? Smith le da el significado
a la convención de signos del trabajo. Porque si hacemos esto, el trabajo de flecha de una turbina siempre será negativo y el trabajo de flecha de un compresor y de una bomba siempre serán positivos. Porque en una turbina existe una salida de trabajo que por eso se atribuye el signo negativo, y en un compresor y una bomba siempre hay una entrada de trabajo. ¿Por qué? Porque para impulsar el fluido, la bomba, ¿qué necesita? Suministrarse energía en forma de trabajo para hacer el impulso, y por eso es una entrada. ¿Y qué ocurre en la turbina? En la turbina el fluido es el que mueve los álabes, mueve todo, o sea, la entrada está, en lugar de que esté entrando, el fluido está haciendo, está desarrollando un trabajo en el sistema, y el sistema es el que convierte eso en energía de salida para que se transforme en electricidad. Entonces, dependerá de cómo hagan las llantas, es la operación. Solo que sí, el inconveniente que tenemos es que cuando usamos este concepto de equipo, siempre el trabajo neto será negativo. El trabajo, como la turbina siempre será mayor que la bomba o que el compresor, esta delta siempre es negativa. Por eso hay que agregarle un signo negativo en la fórmula en la eficiencia, porque el calor de caldera siempre será positivo y la eficiencia no puede ser negativa, no tiene un significado físico real negativo. Entonces hay que agregar un signo negativo en la fórmula a este trabajo que está acá, o desde acá. Smith le agrega un valor absoluto, que es el valor absoluto, lo transforma en positivo. Y ya, 26% aproximadamente. Con equipos totalmente ideales. ¿Qué significa que sea isentrópico? La igualdad de entropía. Que es una entropía constante. Que S1 es igual a S2. Que no hay cambios en la entropía. Ahora, vamos a transformar a los equipos a el 75%. No, ahí mismo le cambiamos a los equipos. Sí, ahí mismo. Y cambiamos, ya todos tienen su eficiencia del 25 o 26%. Entramos a nuestros equipos. A la turbina le cambiamos el 99 y le ponemos el 35. Y a la bomba también entramos y le ponemos el 35. Y veamos nuestro spreadsheet. ¿Qué le pasó a la eficiencia? Cayó. Ahora es de 19.76%. Y vean qué le pasó a nuestros trabajos. No, no. Las dos cosas disminuyeron y aumentaron. Uno disminuyó y uno aumentó. El de la bomba aumentó del 3 pasó al 4 y el de la turbina cayó del 700 y algo a 500. ¿Por qué? Exención de examen al que me responda eso. Exención de examen al que me responda. Porque trabaja a la misma eficiencia. Porque la bomba necesita más energía y ya por las pérdidas de algo así. O sea, aumentó el trabajo que la bomba necesita para impulsar el fluido. ¿Por qué? Porque se pierde energía. O sea, el 100% de la energía que se entrega hacia la bomba no se convierte en el pulso. Algo así. Nuestro trabajo aumentó en uno y disminuyó en otro. ¿Por qué? Algo más.
debido. O sea, sí, pero no es así como usted lo está diciendo. O sea, la bomba necesita No. más energía para poder llegar a la presión deseada, ¿no? Ajá. O sea, que antes. Ajá. Algo así. ¿Y la turbina? Ahí la turbina entrega. Es que ya no se cumple lo que está mencionando. Con la turbina no, con la turbina creo que es al revés. ¿Cómo? A ver. Para la turbina. No, empieza porque es una extensión. Bueno, entre eficiencia baja. La eficiencia baja, sí, es verdad. Los trabajos cambian, pero me interesa saber por qué cambian, por qué no suben, por qué no bajan. Si llevamos la síntesis conmigo, ya deben de saber. No. ¿Qué más? ¿En qué unidad? Es por el paso del compuesto que. No, los de síntesis del curso no. Por el paso del compuesto de los equipos, porque uno trabaja a una temperatura, presión alta. No. O sea, la turbina ya no extrae el 100% de la energía, ya no convierte el 100% de la energía de lo que extrajo del sistema, ¿no? Más o menos tiene la idea, pero necesito que lo dejen más congruente con lo que está diciendo. Es porque la turbina da más trabajo que la bomba. Eso siempre va a ser así. La turbina siempre tendrá más utilidades mayores que la bomba. Eso sí. Incluso de los compresores. Los compresores tienen trabajos más altos que las bombas, pero aún así siguen siendo menores que las turbinas. ¿Pero por qué? Cuando tengo condiciones ideales y condiciones reales cambian. O sea, vean no, nadie. Por la función, ¿no? Tendría que ver algo sobre el alquiler. No, pues No me acuerdo de los valores. O sea, no me acuerdo exactamente de los valores que vienen en el expreso, ¿no? Pero ocurrió un cambio así. De 700 y algo, cayó a 500. Y de 3 aumentó el costo. Cuando pasamos del estado ideal a uno real. ¿No? ¿Nadie? Obvio que es por el cambio de la eficiencia. Sí, ¿Cuál sí. es la explicación que me da? ¿Y tendría que ver algo suponiendo el ambiente? no. O sea, obvio que la vida real, las irreversibilidades son los que afectan ese cambio. Nada. O sea, sí tiene que ver el proceso isentrópico, el cambio de eficiencia. Entonces necesito que me lo digan definido ahí abajo, el cambio de trabajo. Porque Sí, no, más o menos como me está diciendo, pero sí, no les explica. Ajá, o sea, pero creo que ya se concepto. Espera, es que se me O sea, la turbina está entregando menos trabajo por eficiencia, eso es lo que es. Ah, sí. Pero Porque la eficiencia isentrópica o una turbina 100% eficiente se desarrolla el máximo trabajo que puede desarrollar. Y en la bomba significa el mínimo trabajo que necesita para trabajar. Estaba bien fácil, ¿no? No manches. Es que, ajá, sí, es la respuesta. La turbina isentrópica o la turbina al 100% es mayor debido a que es el máximo trabajo que puede desarrollar una turbina. Y la bomba es menor, es porque es el mínimo que necesita para trabajar, para impulsar el ruido. Lo mismo que un compresor, es lo mismo, es análogo. Es al revés. Son análogos, son análogos. Ahorita les voy a mostrar unos diagramas en donde explican eso. Claro, son curvas, son diagramas en entropía entalpía que les voy a explicar, espero que los sepan leer. No, yo tenía idea. No pude entrar.
pasa. Y la idea contigo, pero no sabía cómo expresarlo. Sí, eso, yo no sabía. No pude. Y iba a decir, ¿cómo se llama que la turbina trabajaba hasta el momento? Si No trabajaba, he guardado mi ciclo rank, pero no sabía cómo se ve la bomba, o sea, Sí, yo por si te ya, ni modo, ya. el chiste es saber más o menos. Sí. qué onda. Ahí, hay un chico que sí me recordaba las extensiones. Ya regresó hace años. Se apellidaba Momente. y ahí se sentaba en el examen. Pero me acuerdo que le decía a una de sus compañeras que era mi alumno, digo, no, sino que él generalmente exentaba porque me respondía y se había dado la pregunta o hacía lo que yo lo tenía que hacer y rápido. Y ya, para que viene. Ya para que viene. O sea, tenía para entrar a la clase, pero ya no hacía examen. Pues, ya para que viene al examen, pues. Ah, se animó, pero ¿Ya para qué? Ya le sabía. Sí, ya le moví el Génesis. Dios mío. ¿Eso se lo mencionó a usted? Dios le ha dado a las personas. Por eso es importante que conozcamos el comportamiento o el significado termodinámico, fenomenológico que está ocurriendo en el proceso. Por eso explicamos y entendemos lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia que va a existir entre un operador y ustedes que van a ser ingenieros? Que nosotros vamos a saber el funcionamiento interno de cada sistema. Que ustedes comprenden el fenómeno que está ocurriendo. Que ustedes saben eso que está, como lo que les acabo de explicar. ¿Por qué uno es mayor? ¿Por qué uno es menor? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué disminuye? Porque comprenden esa parte del fenómeno que está pasando. En cambio, pues si no comprendieran, pues nada más es subir, bajar, ajustar datos, o sea, pero ustedes comprenden el fenómeno. En condiciones ideales. No, tiempo para por ahí. ¿Qué ibas a hacer? ¿Te iba a mostrar los datos de este día? Ni al baño. Solo hay un pañal. ¿Cuánto? Paula, ¿qué es eso? Ya, no quiere dar receso. Me cae el diagrama. Entonces voy a perder. Ahorita, primero les explico y voy a perder. Vas a hacer lo mismo, pero con igual. Eso es lo que no me. Ya no nos haces la resta. Sí, ahorita que termine de explicar el programa. Ya son 6 horas aquí sentada. Digo, así me perdí, güey. Con la neta me distraje. Les explico y ahorita van a Detente mi gafete.
Tus necesidades fisiológicas. Comer, dormir, digamos. No, dormir no alcanza. Papá, sí, no me sale una siesta de 15 minutos. Mi sueño reparador y embellecedor de ese. Ok. Dice que la siesta nada más debe de ser de 20 a 30 minutos. Que ya hay más, ya no son ciencia, ya No dormir. Vean, aquí tenemos un diagrama SH en donde vemos el comportamiento del cambio, o de mejor dicho, sí, de la entropía, cómo se comporta la entropía frente a cómo se comporta la entalpía. Estamos en un proceso de expansión adiabática, es decir, una turbina o un expansor. Ahora, aquí tenemos dos isobaras, una curva a una presión y otra curva a otra presión. Presión 1 y presión 2 en los isobaras. La presión 1 está arriba porque tiene un valor numérico más alto que el estado 2. Recuerden que el estado 1 es la entrada, el estado 2 es la salida. Es decir, en la turbina entra a una alta presión y se descomprime, se expande. Baja la presión, por eso es que la isobara está situada más abajo. ¿Ok? Ahora, aquí es la entrada. Si fuese una condición isentrópica, significa que la entropía, el valor de la entropía de entrada es el mismo en la salida. Es decir, el valor de la entropía en la entrada sería el mismo que en la salida. Y la delta S sería cero. Eso es un proceso isentrópico. Por eso aquí se nos maneja aquí esa flecha punteada y nos da un 2', que sería la condición de salida isentrópica o ideal. Pero en la vida real, ¿qué pasa? No ocurre eso. En la vida real hay una desviación por las irreversibilidades que causa el sistema, es decir, por la misma entropía que existe en la vida real. ¿Qué ocurre? Pues sí salimos a la presión de salida, pero ya creamos una delta S, un cambio en la entropía. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la delta H? La delta H, recuerden que es el trabajo, porque estamos prestando H1, bueno, H2, H1. Bueno, aquí si vemos en una curva, a este punto tiene un valor de entalpía. A este punto tiene un valor de entalpía. Hacemos la diferencia y tendremos un trabajo isentrópico. WS o delta H sub S, si se denota, o WS y isentrópico. Hay tres formas de denotarlo. ¿Okay? Bueno, dos formas. Esta es la delta H isentrópica. ¿Qué pasa con la delta H en un proceso real? Vean, hubo el cambio de entropía y aquí tenemos un valor de entalpía. Y la entalpía de entrada es el mismo que el condición ideal, pero en la salida no. Y vean cómo es la delta H, que ya está delta H real, el trabajo real. Es menor. Por eso es que en condiciones isentrópicas, el valor del trabajo isentrópico de turbina es el máximo que puede desarrollar, y cuando cae la eficiencia es menor. Por eso de 700 y algo pasa 1000. Porque el proceso. Sí, uno era como ideal y el otro era real. El isentrópico es el ideal. A 700 y tanto es lo máximo que puede desarrollar, pero en condiciones reales es menor, y aquí lo podemos ver. Caso análogo con los procesos de compresión. Ahora la presión 1, que es menor que la de salida, porque vamos a comprimir. Por eso la isobara del estado 1 es abajo y la isobara del estado 2 es arriba, y la dirección es así, porque comprimimos. Entonces, ¿qué pasa? Igual, a condiciones isentrópicas entramos aquí, salimos acá, veamos el cambio, no existe una delta S, la delta S es 0, y la delta H isentrópica es de este tamaño. ¿Qué pasa con una bomba o un compresor real? Existe una desviación, salimos a nuestra presión deseada de compresión, pero eso me generó
delta H. ¿Y cómo se vuelve la delta, perdón, una delta S? ¿Y cómo se vuelve la delta H? Más grande. Por eso es que en una bomba y un compresor el trabajo isentrópico es el mínimo que se necesita. Porque uno trabaja en una condición real, aumenta. Son procesos contrarios. Y por eso el valor del cambio en sus trabajos de flecha lo podemos apreciar o entender aquí en las